si nos podemos levantar y darle gracias a Dios. Lord, my God, we give you thanks in this morning, Lord. We give you thanks, my God, because we're here in your house, my God, because we're united, my God, under your name, Jesus, my God. Here, my God, to be in your presence, my God, to give you all the glory, all the honor, Lord, my God. My God, you know what it is, my God, that your people need, my God. And here we are, my God, before you, Lord Jesus, my God, to give it all to you, my God, just as you gave it to us, Lord, my God. My God, what we have, my God, isn't enough for you, Lord, my God. But we give it all, my God. We give it all to you, Father, Lord, my God, and I ask you in this morning, Lord, that you may move in this place, my God, that you may move in the hearts, my God, because this is your place, my God, this is your word, my God, this is your house, my God, these are your people, Lord, my God, and I give you thanks, my God, I give you all the glory, all the honor, all the praise, my God, and we pray to you, my God, in the name of Jesus, my God, because the name of Jesus, my God, has power, Lord, my God, because you say, my God, ask in his name, my God, and we will receive it, Lord, my God. And so we pray, Lord, in the name of Jesus, my God, that your will, my God, be done in this place, my God, and in our lives, Lord, my God. We give you all the praise, all the glory, and all the honor, Lord. Amen and amen. We've been talking about prayer Hemos estado hablando de la oración and how it's important. y qué tan importante es. And it's important in the life of a Christian Y es importante en la vida de un cristiano, because without prayer, porque sin la oración you're not a Christian. no eres cristiano. There's no communion with God if you're not praying. No hay una comunión con Dios si no estás orando. Because when you pray, Porque cuando tú oras, then you have a connection with God. entonces tú tienes una conexión con Dios. And we heard a couple Sundays ago Y oímos unos cuantos domingos atrás about the intercession of Moses. de la intercesión de Moisés. And we hear in the Bible the intercessions of the holy ones. Y escuchamos en la Biblia de las intercesiones de los santos. But the Lord says Pero el Señor dice that we are his people, que nosotros somos su pueblo, separated for him. separados para Él. We are his saints, Nosotros somos sus santos and we are called to be holy. y somos llamados a ser santos. And he hears our prayers. Y Él escucha nuestras oraciones. The sister opened La hermana abrió with the verse saying that his ears are attentive to our prayers. con una palabra que dice que su oído está atento a nuestras oraciones. And so we are going to examine Entonces nosotros vamos a examinar in this morning en esta mañana what it really means to pray. lo que verdaderamente quiere decir orar. Because it's not about the words that we say, Porque no se trata de las palabras que nosotros decimos, but it's about the heart that we bring to the Lord. sino de el corazón que nosotros traemos hacia el Señor. Amen. So if we Amen. can open the Word of God Entonces, si nosotros podemos abrir la palabra de Dios to Matthew chapter 6. a Mateo capítulo 6. Matthew chapter 6, we're going to start from verse 6. Mateo capítulo 6, vamos a empezar del versículo 6. Everyone has it? Say amen, please. Cuando todos los tengan, digan amén. The word of God reads in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. But you, when you pray, go into your room, and when you have shut your door, pray to your Father who is in the secret place. And your Father who sees in secret will reward you openly. And when you pray, do not use vain repetitions as the heathen do, for they think that they will be heard for their many words. Therefore, do not be like them, for your Father knows the things you have need of before you ask him. In this manner, therefore, pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against you. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. And God here was trying to teach his disciples how to pray. Aquí Dios estaba enseñando a sus discípulos cómo orar. And the Spirit ministered to me something beautiful on Tuesday when we were praying. Y el Espíritu me ministró algo a mí muy hermoso cuando nosotros estamos orando. You may have a seat. Everybody can sit down. Todos pueden sentarse. Prayer is not just talking to God. La oración no es solamente hablándole a Dios. Prayer is our connection to God.
nuestra oración es nuestra conexión con Dios. When you close your eyes and you lift up your voice Cuando tú cierras tus ojos y levantas tu voz and you truly pray to y Him, verdaderamente tú le oras a you Él, can find yourselves at His feet. tú puedes encontrar a sus pies. And for a lot of people, it's hard to pray. Y para muchas personas es difícil de orar. Not like difficult that it's something difficult, No de difícil como es difícil, but that Pero they don't sí. know what to say, no que no ellos no saben qué decir. or they think that they're going to say something wrong. O ellos piensan que van a decir algo mal. And the reason that some people have this feeling, Y la razón por qué las personas tienen este sentimiento, because prayer is something spiritual, porque la oración es algo and our espiritual. flesh is what does not want to pray. Y nuestra carne es lo que no quiere hacer orar. When the prayer comes, Cuando la oración viene, after a minute or two, después de un minuto o dos, some of us become unstill. alguno de nosotros se inquieta. But we need to tame our flesh Pero nosotros tenemos que domar nuestra carne. because we need to pray. Porque nosotros tenemos que orar. Because these people, Porque estas personas, the people of God, el pueblo de Dios, need prayer. necesita oración. The church needs prayer. La iglesia necesita oración. The world needs prayer. El mundo necesita oración. And God calls us to pray. Y Dios nos llama a orar. Amen. And Amén. it becomes difficult for some people to pray because God isn't physically there. Y es difícil para algunas personas orar porque físicamente Dios no está allí. Right? Because I can talk to my brother easily because I know he's standing in front of me. ¿Verdad? Porque yo puedo hablar con mi hermana aquí porque ella está aquí enfrente de mí. And I heard an illustration Y yo escuché una ilustración that some, when they pray, que unos cuando oran, they think the prayer is waving up to heaven like this. que su oración está flotando hacia el cielo así. But it's not. Pero no. God is listening. He is attentive. The prayer goes right to Him. He is alive and He hears us. Dios está atento, Dios te está escuchando, Él está vivo. Here's how I feel, Y así es como yo me siento. and the Lord knows. Y el Señor lo sabe. But if you close your eyes Pero si tú cierras tus ojos and you're praying, y tú estás orando, and we know that the Word of God y sabemos que la palabra de Dios says that it is Christ who lives in us, dice que es Cristo que vive en nosotros, that the words that you pray, que las oraciones que tú oras, you pray through Christ that lives in you, tú oras a través de Cristo que vive en ti and the Father hears it. y el Padre la escucha. Amen. Amén. Now Amen. Jesus prayed too. Ahora Jesucristo también oró. The prayer didn't just stay with us, La oración no solamente se quedó en nosotros, but He gave us the example. sino Él nos dio un ejemplo. And sometimes we wonder, how long should we pray? Y a veces nos preguntamos qué tan largo debemos de orar. Or we say, oh no, the pastora is going to pray. It's going to take forever. O decimos, la pastora va a orar y va a durar mucho tiempo. But we can't think of it like that. Pero no podemos pensar de esa manera. Hebrews chapter 5 verse 7. En Hebreos capítulo 5 versículo 7. I'm just going to read what this verse says to you, brothers. Solamente voy a leer lo que este versículo dice, hermanos. It says, Dice, who in the days of his flesh, when he had offered up prayers and supplications with vehement cries and tears to him who was able to save him from death and was heard because of his godly fear, though he was his son, yet he learned obedience by the things which he suffered. He prayed with cries, with tears. él oró con llantos y lágrimas. But he prayed because he knew the Father was going to hear him. Pero él oró porque él sabía que el Padre lo iba a escuchar. And sometimes we think that God doesn't hear us, Y a veces pensamos que Dios no nos va a escuchar or God isn't going to respond. o Dios no va a responder. But God responds in His own time Pero Dios responde en su tiempo and in His way. y a su manera. And our God is a spiritual God. Y nuestro Dios es un Dios espiritual. So I want us to look at how God responded to Jesus in the garden. Entonces yo quiero que nosotros veamos cómo Dios respondió a Jesucristo en el jardín, en In the el huerto. garden, Jesus went, in the book of Luke, it says Jesus went to pray. En el libro de Lucas dice que Jesucristo fue a orar. And He told His disciples also to pray and to stay attentive. Y también Jesucristo le dijo a sus discípulos que oraran y se mantenieran atentos. And it says that Jesus came back after 1 hour Y dice que Jesucristo regresó después de una hora and found them sleeping. y los encontró dormidos. But again, dormidos. woke them
Pero luego él los despertó told them to y pray, les dijo que oraran and went back again to pray. y regresaron otra vez a orar. And then did this again. Y hicieron lo mismo otra vez. And I can imagine that this was a beautiful long prayer. Y yo me imagino que esta era una oración muy hermosa y larga. A cry, a true cry to God. Un clamor, un verdadero clamor a Dios. And the gospel says Y los evangelios dicen that the first part of his prayer que la primera parte de su oración was, Father, if you can remove this cup from me, remove it. era de que, Señor, si puedes quitar esta copa de mí, quítala. That was his prayer. Esa era su oración. And the gospel says that this is how the Father responded. Y el evangelio dice que así es como el Padre respondió. He sent an angel to strengthen him. Él mandó un ángel para fortalecerle. So he responded to, remove this cup from me, Entonces él respondió a, Padre, quita de mí esta copa, with an angel to strengthen him. con un ángel para The fortalecerle. Father's answer was, no, I cannot remove this cup from you, La respuesta de su padre era, no puedo yo quitar esta copa de ti, but I will strengthen you pero yo te voy a fortalecer, because this needs to be done. porque esto se necesita que hacer. And sometimes we don't get the answer that we want, Y a veces nosotros no obtenemos la respuesta que nosotros queremos, or we don't understand the answer we receive. o no entendemos la respuesta que nosotros recibimos. But the Father says in everything, I will be with you, I will strengthen you. Pero en todo Dios dice, yo voy a estar allí, yo te voy a fortalecer. And so through prayer, Entonces, a través de la oración, you are able tú eres capaz to strengthen your relationship with God. de fortalecer tu relación con Dios. Amen. So why did we read this portion of scripture? Entonces, ¿por qué nosotros leímos esta porción de las Escrituras? I want us to be able to examine our prayer life. Quiero que nosotros examinemos nuestra vida de oración And we're going to go verse by verse. y vamos a ir verso por verso. Okay, so Okay. first is verse 6. Ok, primero es versículo 6. Verse 6 says, But But- you, when you pray, go into your room, and when you have shut your door, pray to your Father who is in the secret place. And your Father who sees in secret will reward you openly. This makes prayer personal. Esto hace la oración personal. Not about how long you pray or how good you pray, what kind of words you use, No que tan largo tú oras, que tan bien tú oras o qué palabras tú usas, but it's about the intimate relationship that you find yourself in with God. sino en la relación íntima que tú te encuentras con Dios. It's that personal communion that you have with the Father. Es esa relación íntima que tú tienes con el Padre. And 1 Corinthians Y Primera de Corintios, chapter 2 verse 9 capítulo 2, versículo 9, says that prayer leads to the vision of his glory. dice que la oración te dirige a la visión de su gloria. And that is what we desire. Y eso es lo que nosotros deseamos. If we close our eyes and we truly pray to him, Cerramos nuestros ojos y verdaderamente le oramos. we get to be before him Podemos estar delante de Él and we can see his y glory. podemos ver su gloria. And when you pray, Y cuando tú oras, you bring your heart to posture before him. tú traes tu corazón para postrarse delante And de this Él connects to him y estar al lado de Él. because our hearts are his. Porque nuestro corazón es de Él. He came and he changed our hearts of stone to hearts of flesh, and they are his. Él vino, cambió nuestro corazón de piedra y cambió uno de carne y nuestro corazón es de Él. So the prayer, he hears it. Entonces la oración Él la escucha. It doesn't have to be in public, No necesita que ser en público, but the word says, go in secret, pray to me. pero la palabra de Dios dice, ve en lo secreto y ora. And we know that our God is omnipresent. Y nosotros sabemos que nuestro Dios es omnipresente. He's everywhere. Él está en todos los So lugares. he will see you in that place. Entonces Él te va a ver ahí en ese lugar And he will y Él give you openly. te va a escuchar abiertamente. We need to raise that prayer to him. Necesitamos que levantar esa oración a Él. And when we truly do, Y cuando verdaderamente lo hacemos, we forget everything and everyone around us. se nos olvida de todo y todos los demás que están a nuestro We alrededor. forget my sister on the side and my brother on the other. Se me olvida de mi hermana a un lado y a mi hermano que está en el otro lado. And it's just you and God. Y solamente eres tú y Dios. And in that way, Y en esa manera you create the closeness with the Almighty tú Father. creas esa cercanía con el Dios But what shouldn't we omnipotente. pray? Pero ¿qué es lo que nosotros no deberíamos de orar? What if I pray the wrong thing? ¿Qué pasa si yo oro
lo equivocado. Okay, verse Okay. 7 Versículo 7. says, "And when you pray, do not use vain repetitions as the heathen do, for they think that they will be heard for their many words." It's easy Es fácil to memorize something de memorizarse algo and repeat it and repeat it and repeat it. y repetirlo, repetirlo y repetirlo. But that's not what God is looking for. Pero eso no es lo que Dios está buscando. That's what the heathens do. Esos son los que o las otras personas It hacen. says that those repetitions are in vain. Dice que esas repeticiones son en vanas. But God wants to hear what's in your heart. Pero Dios quiere escuchar lo que está en tu corazón. A prayer can be short, but it's effective. La oración puede ser corta pero efectuosa. Because you bring your heart exposed to the Lord. Porque tú traes tu corazón expuesto hacia el Señor. You may not have words. Tú a lo mejor no tienes palabras. You may choke up in the middle of your prayer. A lo mejor te puedes ahogar en medio de tu oración. But those moments of silence are prayer to God. Pero esos momentos de silencio son momentos de oración para Dios. And in those moments, God hears the cry of the heart. Y en esos momentos Dios escucha el clamor de tu corazón. Because there's not sufficient words Porque no hay palabras to suficientes give to God. para dárselas a Dios. So you don't have to worry. Entonces no te tienes que preocupar. Because in the middle of your prayer, Porque en el medio de tu oración, as long as your heart is bowed down before the Lord, mientras tu corazón está postrado delante del Señor, He hears you. Él te escucha. He hears your heart Él escucha tu corazón. without even the words of your mouth. Aún sin las palabras de tu corazón, de tu boca. We have to desire Nosotros tenemos que anhelar the will and the communion of God. la voluntad y la comunión con Dios. So who can't we be like? Entonces nosotros, ¿a quién no deberemos de ser? Verse 8 En versículo 8. says, "Therefore, do not be like them, for your Father knows the things you have need of before you ask Him." Amen? So who can't we be like? Entonces, ¿a quién nosotros no deberemos de ser? Here, God doesn't warn us against the world. Aquí Dios no nos avisa del mundo, He doesn't warn us against those who are not Christian. no nos advierte de aquellos que no son cristianos. He warns us against those Nos advierte de aquellos who have a vain prayer. que tienen una oración vana. We need to be very mature. Nosotros tenemos que ser muy maduros. We need to understand. Nosotros tenemos que entender. Prayer without knowing God is faulty. La oración sin conocer a Dios es falsa. Prayer is the way to come to know God. La oración es de la manera que tú vas a conocer a Dios. So we cannot be Entonces nosotros no podemos ser like those who want to stand here and pray so that the people can clap and applaud and say, "Wow, what a prayer." como esas personas que se paran aquí para orar y otras personas digan, oh, wow, qué oración, y empiecen a aplaudir. Or those who pray O aquellos que oran and just repeat the same words because they have it memorized. y repiten la misma oración porque la tienen memorizada. But when we unite together Pero sino que cuando nosotros nos and we reunimos pray together, y nosotros oramos juntos, it is the Holy Spirit that's in me es el Espíritu Santo que está en mí and the Holy Spirit that's in my brother y es el Espíritu Santo que está en mi hermano that unites que nos une and raises the cry out to y God. levanta el clamor hacia Dios. Amen. Amén. Hallelujah. We need to be conformed Nosotros tenemos que ser conformados to the prayer a la oración that God looks for. que Dios busca. We can't do anything or move people Nosotros no podemos hacer nada ni mover a las personas with our own will or our own words. con nuestra voluntad o nuestra propia palabras, But through the words of Jesus sino que a través de las palabras de Jesucristo and the prayer that Christ calls us to pray, y la oración que Cristo nos llama a orar, the world comes to know God as Father. el mundo viene a conocer a Dios como un Padre. And the verse finishes Y el versículo termina, with, He Con- knows what you're going to ask before you ask Him. Él conoce de lo que tú vas a pedir antes de que se lo pidas. We said we have an omnipresent God, Decimos que nosotros tenemos un Dios omnipresente, but He's also omniscient, pero también Él es omnisciente and He knows it all. y Él lo conoce todo. And He recognizes Y él the supplication of your heart.
reconoce la suplicación que está en tu corazón. So don't try and come Entonces no trates de venir. and say, Y decir, God, I want to do what you want. Dios, yo quiero hacer lo que tú quieres que yo But your haga. heart says something else. Pero tu corazón dice algo más. Conform your heart in your prayer. Conforma tu corazón a tu oración. Because truly, Porque in our verdaderamente prayer, we recognize that we need Him. en nuestra oración reconocemos a Dios que le necesitamos. In all things and concerning all things, we need Him. Y conforme a todo y en todo le necesitamos a Él. If we didn't, Si no lo necesitamos, why would we pray? entonces ¿por qué no vamos a orar? ¿Por qué estaríamos orando? Amen. The Amen. next verse, Entonces el próximo versículo, verse 9, versículo 9, says, Our Father in heaven, hallowed be your name. The first part of that, Our Father in heaven, la primera parte de Padre nuestro que estás en los cielos, I want to ask, yo quiero preguntar, can you really call Him Father? ¿verdaderamente tú puedes llamar Padre? Sure. He Sí. created you. Él te creó, He is our creator. Él es nuestro creador, But is He your Father? pero Él es tu Padre. Can you say to Him, Father? Puedes decirle a Él, Padre, Not just the word, no solamente una palabra, but the feeling. sino el sentimiento. A father Un padre is the one who raises you up. es alguien que te levanta, The one aquel who you know all of His commandments. que tú conoces todos sus mandamientos. In my Father's house, I know all of His rules. En la casa de mi papá yo conozco todas sus reglas. And if I break one of those Y rules, si yo quebranto alguna de sus reglas, I don't tremble because of the punishment. yo no tiemblo por el castigo. I tremble because I know I've disappointed my Father. Yo tiemblo porque yo sé que yo he decepcionado a mi padre. How much more ¿Qué tanto más the people of God el pueblo de Dios who call God que Father, le llama a Dios Padre, who should know all of His commandments in His word, que debe de conocer todos sus mandamientos y su palabra, that when we fail que Him, cuando nosotros le fallamos should tremble? debemos de temblar, Not just that we would go to hell, but that we have disappointed the Lord. no porque nosotros vamos a ir al infierno, sino porque hemos decepcionado al Señor. For God to be your Father, you have to walk with Him daily. Para que Dios sea tu Padre, tienes que caminar con Él diariamente. My mom does something very beautiful. Mi mamá hace algo muy hermoso. She calls my grandma every day. Ella llama a mi abuela todos los días. Every day. Todos los días. If it's 8 o'clock at night, Si es 8 de la noche, she says, oh no, I didn't call. ella dice, oh no, no le llamé. And she calls Y le llama every day. todos los días. No failing. No le falla. And that's what we need to do. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. We need to pray to God. Nosotros debemos de orarle a Dios. And not just set a time to pray to Him, Y no solamente de poner una hora para orarle, but in everything pray to Him. sino en todo orarle a Él. Let the daily walk be a prayer to Him, Deja que tu diario vivir sea un orar para so that Él. we can be obedient to Him, Para que nosotros seamos obedientes so hacia that we Él. can cry out, Abba. Para que nosotros podamos clamar Abba. He's the one who's provided it all, Él es el que lo ha proveído todo. and we lack nothing Y nosotros no nos falta nada because of Him. por Él. He has been a good Father. Él ha sido un buen padre. And He gives us the opportunity through Jesus that we may be called His sons and daughters. Y Él nos da la oportunidad a través de Jesucristo de ser sus hijos y sus hijas. And so do we, Entonces, si nosotros, through prayer, a través de la oración, give Him le damos a Él our love nuestro amor of children. como hijos. I love Elijah. Yo I love amo Eliana too. a Elijah y a Eliana también. But Elijah, Pero Elijah, every 2 seconds, cada 2 segundos, he goes, Mommy, él dice, mami, love you too much. te amo mucho. I love that. Y yo amo eso. This is what a child does with the parent. Eso es lo que el hijo hace con el padre. How much more us with God? ¿Cuánto más nosotros con Dios? David proclaims David proclama in Psalm 23 en Salmos 23 that our Father is the best pastor
que nuestro Padre es el mejor pastor, that He takes care of us, que Él cuida de nosotros, that the world can look at you que el mundo puede verte a ti and say, you don't have the best, you don't have the most. y dice, te puede decir, tú no tienes lo mejor y no tienes lo más. But we can say Pero sí nosotros podemos that decir God the Father has given me enough que el Dios Padre me ha dado lo suficiente that I need in this de world. lo que yo necesito aquí en este mundo. And I'm fulfilled spiritually Y yo lo puedo llenar espiritualmente because I am the Lamb porque yo soy el Cordero and He's my pastor. y Él es mi pastor. As a strict father with rules, Como un padre que es estricto con reglas. the truth is La verdad es that God has rules. que Dios tiene reglas. He is holy. Él es santo. He does not give you a pass. Él no te da un pase. We need to follow His commandments. Tenemos que seguir sus mandamientos. Through prayer, we can be led through the narrow path. A través de la oración podemos ser guiados en el camino angosto. And we can be holy as He's Y holy. podemos ser santo como Él es santo. Which is what the next part of the verse says. ¿Cuál es la próxima parte del versículo que dice? It says, hallowed be thy name. And hallowed, the word hallowed, Y santificado is holy, es santo, is revered, es reverenciado, is sacred. es sagrado. This is our God, Este es nuestro Dios. and there is no one like Him. Y no hay nadie más como Él. He's the only one holy, the only one worthy. Él es el único santo, el único que es digno. He's the only God. Él es el único Dios. We're going to go to verse 10. Y vamos a ir ahora en el versículo 10. And the verse says, your kingdom come, your will be done as it is in heaven. We need to be praying for the eternal kingdom Nosotros deberemos de orar por el reino eterno to come, que venga, because that's where we're supposed to be. porque eso es lo que nosotros debemos de hacer. This world is temporary. Este mundo es temporario. What I'm looking for is that eternal kingdom. De lo que yo estoy viendo es el reino eterno. So when we pray, Entonces cuando nosotros oramos, we need to be praying for the kingdom that we know is forever. entonces nosotros debemos de orar por el reino que es eterno. And in this kingdom, Y en este reino we know nosotros sabemos that He has set us kings and priests. que Él nos ha puesto como reyes y sacerdotes. And we need to pray that He fulfills His way and His purpose in our Y lives. debemos orar que Él cumpla su propósito en nuestras vidas. Because His ways and His thoughts are higher than our ways and our thoughts. Porque su camino y sus pensamientos son mucho más altos de nosotros. What we plan for ourselves can never match what He has for us. Lo que nosotros podemos planear para nosotros no se compara a lo que Él tiene planeado para His nosotros. word says in Jeremiah Su palabra dice en Jeremías that the plans I have for you are for good. We know this. que los planes que yo tengo para ti son de bien y nosotros sabemos eso. So we need to pray Entonces nosotros debemos de orar. in our prayers Entonces nuestras oraciones for the kingdom of God to come. para el reino de Dios que venga. Amen. Verse 11 Amén. Versículo 11. says, give us this day our daily bread. What does that mean? ¿Qué quiere decir esto? Just like my brother came and gave a testimony, Así como mi hermano vino a dar un testimonio, we recognize with gratitude and knowledge nosotros reconocemos con agradecimiento y conocimiento that God is the one who provides everything. que es Dios el que provee todo. We pray Nosotros oramos because what we have each day is because of God. porque todo lo que nosotros tenemos todos los días es por Dios. We pray because the fact that Porque nosotros oramos por el hecho de I have work the next day que yo tengo trabajo el próximo día is because of God. es por Dios. It's not because of man, No es por el hombre, but it's because of God. sino por Dios. The earnings that I get Lo que yo gano is because of God, es por Dios, not because of man. no por el hombre. Because God is what allows it all. Porque es Dios que permite todo. And He doesn't give the control away. Y Él no regala el control. He keeps the control. Él mantiene el control. And we need to recognize, Y nosotros tenemos que reconocer, and we do with this part of the prayer, y lo hacemos con esa parte de la oración, that the blessing comes from Him. que la bendición viene de Él. In the old times, En los tiempos antiguos, earnings was not money. la ganancia no era dinero, It was bread. era pan. You worked Tú trabajabas and you could bring food home. y podías traer el pan a la casa.
how much more ¿Qué tanto más that this verse says, que este versículo decía? give us our daily bread. Danos nuestro pan de cada día. Not only give us the work No solamente danos el trabajo or the money o el dinero so that we can eat, para que nosotros podamos comer, but this verse sino este versículo says, Father, dice, Padre, daily diariamente give me Jesus, dame a Jesús, because he is the bread. porque Él es el pan, He is what we need. Él es lo que nosotros necesitamos. And not just one Y time. no solamente una vez, Not just one time we say we have Jesus, no solamente una vez decimos tenemos a Jesús, but daily sino diariamente we say, God, decimos, Dios, give me Jesus, dame a Jesús who sustains my hunger, que sostiene mi hambre, the bread el pan of life. de vida. In Greek, En griego, the word, la palabra, in Greek, the word daily en griego la palabra diariamente is epiosios, es epiosios, which literally means que literalmente quiere decir above the essence. sobre la esencia. So this says, give us this day our daily above the essence. Entonces esta palabra dice, danos diariamente sobre la esencia. This is Jesus. Esto es Jesús. He is above the essence. Él es sobre la esencia. He's the nourishment for our lives Él es el nutrimiento para nuestras vidas and the spiritual bread of eternal life. y el pan espiritual para nuestras vidas. Amen. Amén. Amen. Amén. Verse 12 Versículo 12. says, forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. This is the hard one. Esta es la parte difícil. You know, when the brother does something wrong against you ¿Ves? Cuando un hermano hace lo malo contra ti and you hold it in y tú lo mantienes and you don't do anything y no haces nada and you think that you're doing right, y tú piensas que estás haciéndolo bien that because you're not doing something back, porque no estás haciendo algo de regreso, you're doing what God wants. estás haciendo lo que Dios quiere. But when you hold it in, Pero cuando tú lo mantienes dentro de you're ti, not doing what God wants. no estás haciendo lo que Dios quiere que tú hagas. Just as we fail God, Así como nosotros le fallamos a Dios, we fail each other. le fallamos a cada uno de nosotros. But God calls us Pero Dios nos llama to forgive each other, a perdonarnos el unos a los otros. because it's not that we mean to hurt the brother. Porque no es de que nosotros tenemos la intención de herir al hermano. And sometimes we want to say, oh, they have to repent, they have to apologize. Y decimos, oh, ellos tienen que arrepentirse, ellos tienen que pedir perdón. But we can't point the finger, Pero nosotros no podemos señalar el dedo. because when we forgive them, Porque cuando nosotros le perdonamos a ellos, when we continue in the walk that God wants us to be, cuando nosotros continuamos en el caminar que Dios quiere que nosotros estemos, that is what transforms the other person. eso es lo que transforma a la otra persona. Because it's not our duty to show them what they did wrong, Porque no es nuestro deber enseñarles a ellos lo que ellos hicieron mal, but God will show it to them. sino Dios les va a enseñar a And you ellos. will find that they come to you voluntarily saying Y sorry. vas a encontrar que ellos voluntariamente, ellos vienen a ti diciendo perdóname. But the way that God words this part of prayer Pero de la manera que Dios pone en palabras esta oración, is forgive us es en perdónanos as we forgive. como nosotros perdonamos. And that's scary, Y eso es espantoso, because we're saying, Father, porque decimos, Padre, the way I treat my brother, de la manera que yo trato a mi hermano, that's how I want you to treat me. de esa manera yo quiero que tú me trates. So how are we treating our brother? Entonces, ¿de qué manera estamos tratando a nuestros How are we hermanos? treating our sisters? ¿De qué manera estamos tratando a nuestras hermanas? We need to be careful, Tenemos que tener mucho cuidado, because what we say are not just words. porque lo que nosotros decimos no son solamente palabras. They need to be confirmation of the heart. Tienen que ser confirmación del corazón. So when the brother hits you on one cheek, you give him the other. Entonces, cuando el hermano te da en la cachetada, dale la otra mejilla. We pray in the Spirit Nosotros oramos en el Espíritu for mercy. por misericordia. So we need to have that same mercy. Entonces tenemos que tener esa misma misericordia. Amen. Amén. Verse 13 Versículo 13. says, and lead us not into temptation, but deliver us from evil one.
We ask God all the time, Nosotros le pedimos a Dios todo el tiempo. God, I don't want this. I don't want the trial. I don't want the tribulation. Dios, no quiero esto, no quiero la prueba, no quiero la tribulación. The word says, though, La palabra dice that the Lord tests the heart. que Dios prueba el corazón. We know that we're weak, Nosotros sabemos que somos débiles, but God is going to test the heart. pero Dios va a probar el The corazón. trials, the tribulations, they will be there. Las pruebas y las tribulaciones van a estar ahí. The difficult times, they will be there. Los momentos difíciles van a estar allí. Even Jesus said, remove this cup from me. Aún Jesucristo dice, Padre, quita de mí esta copa. But in the same way, God is going to respond. Pero de la misma manera Dios va a responder. That it's not about not having the trial, Que no es de no tener la prueba, but it's that I've gotten you through the trial. sino de que Él te sacó de la prueba. I knew the trial before it came to you, and I got you through it. I just need your faith in me. Yo sabía la prueba que tú ibas a pasar y yo te saqué de allí, solamente necesitaba que tú confiaras en mí. And, Dice. and the word says, deliver us from evil. Y la palabra de Dios dice, libéranos del maligno, Not just of Satan or his demons, no de Satanás o sus demonios, but this flesh sino de esta carne that doesn't abide in what he wants. que no habita en lo que Él quiere. But we need to know Pero nosotros tenemos que saber that he won the victory, que Él ganó la that victoria, he died in que flesh, Él murió en la carne, but he rose again pero Él resucitó otra in the vez spirit, en el Espíritu. and just as he rose, Y de la misma manera que Él He se levantó, raises us. Él nos levanta a nosotros. so he will deliver us Entonces Él sí nos va a sacar, because he is our Savior. porque Él es nuestro Salvador. This is his promise. Este es su promesa. And when he's with us, Y cuando Él está con nosotros, we don't even have to say nosotros no tenemos ni que decir to keep the evil away. que mantenga el mal fuera lejos de nosotros. Because when he's with us, Porque cuando Él está con nosotros, nothing and no one can be against us. nada ni nadie puede ir contra nosotros. Nothing and no one can overcome us. Nada ni nadie nos puede sobrellevar. And we can't just use these as beautiful words, Y no podemos usar esas palabras como palabras bonitas, but nada we need más. to believe this in our daily walk. Si nosotros tenemos que creer esto en nuestro diario vivir. Amen? Amén. And the last part Y la última parte of the portion of scripture says, "For yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen." Amen. So when we pray, Entonces, cuando nosotros oramos, we declare who he is. nosotros declaramos quién Él es. We declare it out loud. Lo declaramos a voz alta. Why do the interceders ¿Por qué los intercesores pray oraron and you can hear them all the way over y there? los puedes escuchar hasta allá atrás? Because God can't hear? ¿Porque Dios no los escucha? No. No, But because sino porque we say nosotros decimos what God is out loud lo que Dios es en voz alta, to tame our flesh, de dominar nuestra to carne, raise up our spirit, levantar nuestro espíritu to let the devil know y dejar al diablo saber that he is below our feet. que Él está bajo nuestros pies. Because we know who is with us. Porque nosotros sabemos quién está con nosotros. And we remind the flesh Y nosotros le hacemos recordar a esta carne that it has no part que no tiene ninguna parte in our lives. en nuestras vidas. Amen. Amén. We exalt him. Nosotros le exaltamos. And this allows our soul Y esto nos permite que nuestra alma to continue in belief. se mantenga en creyendo. And it allows us Y nos permite to control de controlar the flesh la carne. and extol the spirit to rise. Y exaltar al espíritu que se levante. The desire of the reign of God El deseo de que Dios reine should be what we pray for, debe de ser lo que nosotros oramos. because his is the eternal kingdom. Porque este es el reino eterno. We need to make the time to talk to God. Nosotros tenemos que hacer el tiempo para hablar con Dios. Consult with him in all things. Consultar con Él en todas las cosas. If you didn't before, Si no lo has hecho antes, it's okay to start now. está bien si empiezas ahora. Start. Empieza. Don't wait. No esperes más. And we pray to him from the heart, Y nosotros le oramos del corazón. because we know Porque nosotros sabemos that this separates and defines us from the world. que esto nos separa del mundo. We live a life of daily repentance. Nosotros vivimos una vida de
de arrepentimiento diario. We can't pray idly because God sees what's in our hearts. Nosotros no podemos orar quietamente porque Dios sabe lo que está en nuestros corazones. He knows it all. Él lo conoce todo. And just as He's everywhere, Y de la misma manera que Él está en todo lugar, just as He knows it all, de la misma manera que Él lo conoce todo, He will respond Él va a responder because He's omnipotent. porque Él es omnipotente, He's omnipresent. Él es omnipresente And He's all powerful. y Él es todopoderoso And He will y respond. Él va a responder. And with His strength, Y con su fuerza that's all we need. es lo único que nosotros necesitamos. That's all Jesus needed Es lo único que Jesucristo necesitaba to die on that cross for us. para morir en esa cruz por nosotros. Was the strength the Father sent Him. Es la fuerza, la fortaleza que el Padre le mandó. And that's what we need. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Let our hearts be what our prayers are. Deja que nuestros corazones sea lo que nuestra oración es. And in all things, Y en todas las cosas, we pray in the name of Jesus. nosotros oramos en el nombre de Jesús. Beautiful name of Jesus. En el hermoso nombre de Jesús. Amen. Amén. Amén. Brothers, I brought a beautiful worship, and I would love